Buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos a esta edición de Jornada Extra, que es la 1344. En el contenido de esta noche tendremos una entrevista con el sociólogo e investigador Wilfredo Lozano a propósito de la puesta en circulación de su último libro. También tendremos un corto internacional sobre los fenómenos culturales que se han producido en Japón luego de la ocurrencia de varios terremotos. También tendremos otro reporte internacional a propósito del triunfo electoral avasallante de Vladimir Putin. Nuestra sección habitual en castellano llano. Acomódense y quédense con nosotros. La Cámara de Diputados rechazó interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas, como había sido solicitado por lo menos por 2 legisladores de la oposición, a propósito de la situación escandalosa generada primero por los aumentos de sueldo y luego de que se conociera que la directiva de esa entidad distribuyó 55 millones de pesos como supuesta bonificación tanto entre los miembros directivos como una parte del personal. El organismo cameral decidió que tratar de investigar las acciones de la Cámara no era una prioridad para la Cámara de Diputados. En su lugar, y como un elemento folclórico que vale resaltar, los diputados aprobaron una ley que regula el uso del uniforme de las trabajadoras domésticas cuando salen a la calle con sus patrones. Por otro lado, fue noticia de primer plano las escandalosas ganancias que tienen las administradoras de fondos de pensiones, que en términos brutos superaron los 5.160 millones de pesos, con gastos por encima de 1.000 millones y pago de impuestos por encima de otros 1.000. Las administradoras de fondos de pensiones tuvieron una ganancia neta de 3.000 millones de pesos en el ejercicio fiscal del año 2017. Todo esto ocurre cuando todavía se asegura que la mayoría de los trabajadores que forman parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a la hora de su jubilación solo van a recibir el 23% de lo que sea su último salario. El Senado de la República ha barajado en 3 ocasiones un proyecto de ley aprobado ya en la Cámara para disminuir la rentabilidad de las AFP, que cobran una comisión del 30% de las ganancias brutas de los fondos depositados en ella. Por otra parte, los senadores informaron que han avanzado en el conocimiento de la ley de partidos y que lo que están trabajando ahora es una secuela del trabajo de la comisión bicameral que estuvo laborando en las últimas 2 legislaturas. Reinaldo Pared Pérez dijo que aunque la ley avanza, oiga bien, Reinaldo dijo que aunque la ley avanza, es necesario una reunión del bloque legislativo del Partido de la Liberación Dominicana para que se afinen los últimos detalles. Esto significa que la división entre leonelistas y danilistas en el Congreso se hace tan visible que el presidente del Senado tiene que llamar la atención para una reunión. Y en un elemento que le toca a toda la población, a lo largo de la semana empezó a escasear el pollo y a subir los precios en las principales ciudades del país. La escasez, que empezó por la región este, llegó después a la mayor parte de la capital y de Santiago. Sin embargo, los productores dicen que siguen despachando las mismas cantidades a sus mismos suplidores. En algunos puntos de la capital, el pollo llegó a venderse a 60 pesos la libra. Y los centros de vacunación, tanto públicos como privados,
siguieron repletos esta semana, a pesar de que desde el lunes el Ministerio de Salud Pública certificó que no se había producido ningún caso de difteria originado en la República Dominicana y que el niño que habría muerto de la enfermedad en el sector de los Alcarrizos de la capital había llegado con la enfermedad procedente de Haití. Y probablemente la noticia internacional más importante de la semana fue la decisión del juez Sergio Mora, el juez de primera instancia de Curitiba, que ha tenido la responsabilidad de conducir las investigaciones del llamado escándalo Lava Jato, que apenas unas horas después de que la Corte Suprema de Brasil validara la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Luis Ignacio da Silva, emitió la orden de captura contra este. El juez Moro tenía todavía un plazo hasta el día 10 y en Brasil inmediatamente se han producido una serie de manifestaciones. Hay que recordar que aún estando investigado y condenado a 12 años de prisión, Luis Ignacio Lula da Silva es el candidato favorito a ganar las elecciones en Brasil. Saludos, bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy continuaremos conversando sobre ese veneno que llamamos oxígeno. En nuestra cápsula anterior decíamos que, aunque acostumbramos a ver al oxígeno como algo benigno, la verdad es que se trata de un químico agresivo y destructivo. Y poníamos, por ejemplo, el modo en que el oxígeno, siendo un gas, es capaz de deteriorar a algo tan sólido como el hierro, mediante la llamada oxidación, que es lo que le pasa a una viga o a una varilla de hierro expuesta a la intemperie. Ahora bien, si el oxígeno es capaz de debilitar de ese modo al hierro, que es materia dura y muerta, imagínense lo que puede hacerle a las moléculas orgánicas, que son materia viva y mucho más delicada. De hecho, la moderna bioquímica aplicada a la nutrición demuestra cada vez más el deterioro que causa la oxidación en nuestros órganos y tejidos corporales, siendo ello probablemente la principal causa del envejecimiento y de que todos los seres vivos nos volvamos más débiles y vulnerables conforme nos pasan los años. Entonces, que empecemos a caernos a pedazos con la edad no es, como se dice en algunos de nuestros países, debido al ácido viejúrico, es debido a la oxidación, lo más probable. Seguro habrán escuchado hablar de los antioxidantes, ¿verdad? No parece haber consejo de buena alimentación moderno que no hable de los antioxidantes. Pues bien, los antioxidantes no son sino agentes que bloquean o impiden la oxidación en nuestros cuerpos. Y por eso escuchamos tanto hoy en día sobre la importancia para nuestra salud de los famosos antioxidantes que podemos producir de modo natural o ingerir para prolongar la vida. Pero para que entendamos con mejor detalle qué es la oxidación y cómo funciona, debemos hablar un poquito más técnicamente de lo que sucede a nivel microscópico. Espero no enredarlos mucho. Seguramente habrán escuchado hablar del átomo, ¿verdad? Esa partícula invisible de la que están hechas todas las cosas, vivas o muertas, en el universo. Habremos oído hablar del llamado modelo planetario, que describe al átomo como el Sol con sus planetas en órbita. Esto es, como un núcleo de partículas pequeñísimas, agrupadas
de partículas pequeñísimas agrupadas en el centro, llamadas protones y neutrones, y otras partículas más diminutas todavía girando alrededor, llamadas electrones. Pues bien, a algunos átomos les gusta atacar a otros átomos robándoles los electrones. Eso es lo que hacen los átomos de oxígeno cuando se encuentran con átomos de hierro. Les roban los electrones. Pero para un átomo que le roban electrones no es como si a nosotros simplemente nos robaran la cartera. Para los átomos, ese robo es una agresión mortal. Es como si los estrangularan. Así, cuando el hierro se oxida, se descompone, se deteriora y se debilita. A estas alturas, quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible que una sustancia tan asesina a nivel atómico y molecular venga a ser tan beneficiosa para sostener nuestras vidas? En la próxima cápsula responderemos a esta pregunta en castellano llano, pero si lo prefieres puedes ahora mismo acceder a y compartir las conferencias completas en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que hoy no sabemos y que quizá en este momento ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Tradicionalmente los japoneses han dado muestras de resiliencia y de resistencia después del devastador terremoto del año 2016 en la prefectura de Kumamoto. Se ha hecho un ejercicio de amor y de resiliencia utilizando hermosas bolsas azules. Veamos el siguiente corto internacional. La prefectura de Kumamoto, en Kyushu, la isla más al sur de Japón, tiene cerca de 1,7 millones de habitantes. Desde hace poco, estas bolsas son un nuevo símbolo de Kumamoto. Son bolsas recicladas de una lona de plástico usada en las construcciones de todo Japón. En 2016, un gran terremoto devastó esta región y para proteger temporalmente los edificios averiados, se usaron grandes cantidades de lonas de plástico. A medida que la región se recuperaba, las lonas usadas ya no eran necesarias y se dispuso desecharlas. Pero entonces surgió la idea de reciclarlas en prácticas bolsas para las compras. El padre de la idea fue Katsuaki Sato, un diseñador de Kumamoto. Su oficina fue gravemente afectada por el terremoto. Nunca me imaginé que tendríamos un desastre de esta magnitud en Kumamoto y quiero que todos sean conscientes de que podría ocurrir donde quiera que uno esté otra vez. Para aumentar el impacto emocional de las bolsas, Sato las fabrica con plástico que conserva el desgaste tras haber protegido las casas destruidas. Y las ganancias de la venta se donan a las comunidades afectadas. Naoko Murakami ayuda a Sato con su proyecto. La familia de Murakami sufrió daños irreparables tras el terremoto. Aunque todos en su familia sobrevivieron, la casa donde ella creció fue destruida y hoy solo queda un lote vacío. Aquí estaba mi casa. Es muy triste. Solo cuando vengo y me paro aquí, me convenzo de que ya no está. Ella se dio cuenta de que era importante hacer un esfuerzo comunal y también de que era necesaria ayuda desde fuera de Kumamoto. Por eso se sumó al proyecto de las bolsas de Sato. Creo que la reconstrucción tomará mucho tiempo si todos en la comunidad no se implican. Por eso pregunté si podría formar parte del proyecto para ayudar a promoverlo como fuera posible. Para hacer las bolsas, se deben recolectar un enorme número de lonas de plástico, cortarlas y limpiarlas una a una. Murakami ha convencido a todo tipo de colectivos para que ayuden con este laborioso trabajo.
Hoy trabaja con un grupo de estudiantes universitarios. Vivir el terremoto fue una experiencia terrible, pero espero con estas bolsas logremos que el mundo se entere de que la recuperación de Kumamoto sigue adelante. La idea se hizo popular y cada vez más gente ofrece su ayuda. Los últimos en sumarse son estos niños de escuela primaria. ¡Vamos! Este plástico azul, que antes protegía sus casas y sus familias, no será ya desechado como basura. ¡Gracias! Se ve perfecto. La vida es aún dura para mucha gente a causa del terremoto. Es bueno poder ayudarlos de esta forma. Las bolsas fueron presentadas en las noticias nacionales de Japón y se están vendiendo bien. Espero que podamos continuar este proyecto hasta que se reciclen todas las lonas viejas. Para mí ha sido muy positivo conocer a tanta gente nueva y creo que todos los que participan sienten lo mismo. El sociólogo Wilfredo Lozano es parte de Jornada Extra. Después de 25 años de este programa, yo ha estado viniendo aquí desde el principio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Acaba de poner en circulación su libro La política del poder o la crisis de la democracia dominicana en el siglo XXI. Ha sido un aporte importante, un esfuerzo intelectual de creación académica para ayudar a toda la sociedad dominicana a interpretar el devenir político del país en estas últimas décadas sobre todo. Wilfredo, balance de ese libro. Mira, el libro es la culminación de todo un proceso reflexivo cuya primera entrega fue el libro que seguro recuerdas, La razón democrática. Entonces este libro culmina todo un ciclo de investigación mío en torno al sistema político dominicano. El libro en esencia se encamina a estudiar la falencia, las trabas, los problemas internos del sistema de partidos y lo que yo entiendo son los puntos neurálgicos de lo que yo entiendo es la crisis de la democracia dominicana hoy, concentrándome en la cuestión del clientelismo y su importancia para entender la política de partidos. Dos, en la política faccional al interno de los partidos como un punto importante para entender los problemas de los principales partidos. Y en tercer lugar, la cuestión del manejo personal, privado, neopatrimonial de los recursos estatales. En torno a esos tres ejes se construye el libro. Pero tú construyes todo una historial del proceso, digamos, más reciente. Tú hablas de una democracia que a partir del año 1978 cobró un impulso, claro, pero que se cae a partir de los años 90, a mitad de los 90. Después de, bueno, digamos, en este siglo básicamente es. Y tú retratas, eres muy crítico de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, que pasa de un partido de liberación nacional a un partido clientelista. Bueno, en el fondo, en materia de política de partido, el principal protagonista, objeto de mi crítica, es el PLD. Y es natural, 20 años en el poder. Y sobre todo me concentro en la última fase, donde el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina. Hay otros dos puntos también complementarios importantes. Hay toda una visión latinoamericana en un par de capítulos. Sí. Y hay un punto que me parece muy importante en el libro, que es un primer intento de analizar la importancia del pensamiento de derecha, del pensamiento conservador en el país. Digamos, en esencia, eso es lo básico del bueno, libro. ¿Y a dónde apunta el libro? ¿Tú eres un poco pesimista o tú apuntas a que hay posibilidad de restaurar o retomar el impulso democrático de los años 70, de los finales de los 70? Mira, es una situación muy delicada
sobre todo porque yo entiendo que solo un fortalecimiento de la dimensión ciudadana de la democracia puede de alguna manera generar la fuerza para presionar al sistema de partidos por las reformas institucionales que requiere la política democrática. Y esa sociedad civil es débil, tiene serios problemas, pero yo no creo que sea imposible avanzar en ese camino, y el ejemplo claro está en Marcha Verde, que aunque no está analizado en el libro se terminó en septiembre. Es antes de Marcha Verde. Antes de Marcha Verde. Pero la Marcha Verde es un ejemplo ciudadano del más importante movimiento ciudadano de la historia dominicana. Es decir, si hay capacidad de empoderamiento, si hay una voluntad de organización y de presencia política de la ciudadanía, yo creo que se pueden lograr capacidades importantes de presión al Estado y a los actores políticos por la reforma democrática. Ahora, sin esa presión ciudadana, no, yo soy muy escéptico en el sentido de pensar que del seno del sistema de partidos, que del seno de la burocracia estatal, surjan las capacidades y fuerzas por la reforma modernizadora. Lo dudo mucho. Yo sí creo que una sociedad civil con voluntad, con determinación, con claridad de ideas y con disposición a la conversación y al diálogo con los actores políticos se pueden lograr importantes cambios. Ahora, abandonado a su suerte, dudo mucho que el sistema de partidos se reforme. Pero esa sociedad civil también, ya hay gente que se ha cansado, dice que ya está bien de marcha porque creían que iban a conseguir alcanzar el cielo en un solo salto. El cielo no se toma por asalto. Y no se dan cuenta mucha gente que el proceso demanda mucha persistencia. Así es. Es una lucha de largo aliento. Así es. ¿Es así? Yo pienso eso, y además nunca este tipo de procesos es un asunto de un día para otro, requiere de esfuerzo permanente, de esfuerzo constante, porque están atravesados por fenómenos de cultura política, por ciclos políticos. O sea, no es tan sencillo lograr el cambio democrático. Y el que piense lo contrario está no solo equivocado, mejor que se retire a su casa. Bueno, en cuanto a los partidos mismos, recientemente ha habido algún esfuerzo, por lo menos en el PRM, Partido Revolucionario Moderno hizo un padrón electoral. Y una convención buena. Con algunas deficiencias, sí. Pero bueno, deficiencias tenemos todos en este país, hay deficiencias en eso. Pero digamos, por lo menos parece que el padrón funcionó como padrón. Pero en el caso del PRM es un ejemplo que es bueno que tú pongas ese ejemplo, porque a mi manera de ver ilustra bastante bien dos cosas. En primer lugar, el PRM es un partido nuevo. Es un partido que un poco surge al calor de esas demandas un poco tortuosas de cambio, de reforma. Número dos, el propio PRM, sin esa sociedad civil, como la hemos descrito, va a quedarse en lo tradicional. Se hubiera quedado en lo tradicional. Yo creo que la convención, el padrón, está atravesado. Y no hay una cierta renovación aparentemente. Indudablemente. Bueno, hay una renovación de ese liderazgo. La hay. Pero a donde te voy es que es un ejemplo interesante de cómo la sociedad civil penetra las estructuras, penetra la cosmovisión, sensibiliza a la dirigencia ante la importancia de esas reformas. Y lo que es más importante, de alguna manera en ese partido la recepción, el abrirse, el ser sensible ante esas presiones ciudadanas indica que en ese partido está de alguna forma desarrollándose un liderazgo sensible ante esas nuevas fuerzas. Bueno, pero ¿cómo enfrentar la realidad de un dominio tan absoluto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de los organismos del Estado, no solamente de los organismos, digamos, de organización electoral, el Tribunal Superior Electoral sobre todo, de Cámara de Cuentas, de las cámaras legislativas absolutamente. Mira, Juan, al mismo tiempo una maquinaria política que se ha curtido en el poder. Pero yo no soy tan escéptico como piensan muchos colegas. Yo creo que ya hoy, si bien es cierto que el PLD sigue siendo un partido muy poderoso, está
profundamente debilitado en sus estructuras y el propio ejercicio de gobierno de Medina hoy revela su vulnerabilidad ante problemas reales que enfrenta. Entonces yo no creo que es la misma situación. El problema básicamente que enfrenta es la división interna. Hay una división, primero hay una división interna. Y grande, una división no es es una división que divide prácticamente el partido. En segundo lugar, en ese partido tan corporativo, ya el propio Medina incluso y el propio Leonel no tienen el control mecánico de ese partido. Hay grupos e intereses corporativos y todo esto debilita la organización. En tercer lugar, ya la población no tiene esa fe ciega, esa confianza absoluta en la capacidad del PLD redimirlos. Hoy día, y la última encuesta, Gallup, bueno, ¿cómo tú interpretaste los resultados de la última encuesta Gallup? Y también ha habido esta semana una encuesta ACISA, que parece más o menos igual. Que más o menos sí. Siguió más o menos los indicadores de la Gallup, esa misma. Yo creo que ahí te está indicando que ciertamente hay un deterioro de la imagen del gobierno ante la sociedad. Y esto no es simplemente un problema de percepción mediática, hay un cierto distanciamiento, hay un cierto alejamiento del ciudadano promedio de esa adhesión que tenía casi absoluta frente a las ejecutorias gubernamentales. Primer punto, la gestión de gobierno está muy mal evaluada, está evidentemente que hay un problema ahí. En segundo lugar, la encuesta revela la magnitud de la división interna, pero también, y no solamente de la división interna, sino que revela un tercer problema interesantísimo, y es que el sistema de partido en su conjunto, yo siento que la gente ha tenido como un cierto alejamiento. Bueno, en esa encuesta se nos demuestra, en las dos, porque la CISA registra también una caída bruta de la gente que dice que sí, que es parte un aumento de un alto de los sin partidos. Sí, que ha caído a la tercera o cuarta parte en 4 o 5 años, exacto, según la CISA. Pero en la Gallup, igual que en el Barómetro de las Américas, indican que ya mucho menos de la mitad de la población cree que los partidos son un instrumento adecuado. Y este es un indicador importante, Juan. En este país, durante años, se caracterizó por un partidarismo altísimo. Y esto era señal de una cierta robustez de los partidos. Pese a todos los problemas, la gente tenía alineamientos políticos. Hoy día hay una cierta distancia. Y esto es revelador de que algo serio está pasando al interno de los partidos. Y en el PLD esto es grave porque es el partido que está en el poder. Yo creo que ahí ha habido un deterioro muy importante, un alejamiento ciudadano. Es decir, todo esto se da también paralelo a cambios importantes en la oposición. Número uno, la oposición me da la impresión de que ha madurado bastante. Tú notas que si bien el frente que se armó en las elecciones, en la defensa del voto opositor, no ha generado que hoy día estén todos dispersos, no. Ha habido una cierta voluntad de acuerdo, se reúnen. Bueno, ellos siguen emitiendo documentos, llevaron un proyecto común, lo han entregado a diversos sectores para la reforma de la ley electoral y la ley de partido. Entonces, yo creo que es una oposición más madura, yo creo que está consciente de que en el 20 no se puede andar con juego de estar jugando a ser redentores y andar cada uno por su lado. Yo creo que hay una cierta voluntad realista de entenderse. Eso. Y por otro lado, hay un partido que con todos sus problemas va emergiendo un liderazgo alterno. Yo creo que queda muy bien en esa encuesta Abinader. Bueno, en las dos encuestas. Sí. Tanto en la Gallup como en la CISA, pero en la Gallup anterior del año pasado ya Abinader había emergido como un líder importante, con más puntuación que Leonel y que Danilo en términos electorales, y estas dos lo han ratificado. Así es. Y a lo interno del PRM, él tiene unas ventajas muy altas. Y se nota incluso en los resultados de esta convención. Por lo que leí en la prensa, de
unas candidaturas vicepresidenciales, el sector que lidera Abinader alcanzó 18. ¿Tanto? Sí, por lo que vi en la prensa. Ah, yo ese dato no lo registré. Bueno, Sí. pero de todas maneras es evidente que sí, que emerge un nuevo liderazgo Así en es. Abinader, una nueva opción política, pero no va a poder el PRM solo. Tú has dicho, ¿tú crees la posibilidad de que esta vez se dé un frente, digamos, para un gobierno de transición democrática, un gobierno de mínimos? Porque si es para buscar lo máximo, entonces se dividen en 5, 6 o 7 grupos diferentes. Mira, yo soy optimista en cuanto a la posibilidad de un cierto acuerdo opositor inteligente. Eso tiene muchas opciones, pero yo creo que, número uno, ahí hay esa posibilidad. Número dos, sí me parece que del lado del PLD, están inevitablemente obligados a un manejo más pulcro de su relación con el Estado y del proceso electoral mismo que vendrá en el 20. Entonces yo creo que se va abriendo un espacio, hay la posibilidad de un ejercicio de cambio político importante en este país, me parece a mí. Quizás yo soy muy optimista, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que se están dando condiciones lentas, difíciles, tortuosas, pero que van cambiando el panorama. Bueno, pero político. un frente tiene que ser en base a un programa mínimo, por lo menos, ¿o no? Me parece que sí, pero además tampoco pensar en un programa que quiera cambiar el día para enfrentar una maquinaria de poder. Es un asunto de 4 o 5 puntos razonables, sí, viables, que no asuste a importantes sectores, pero que sí encamine. O sea, que recoja todo lo que pueda haber de inconformidad. Y yo creo que el punto central es ese debilitamiento profundo de las instituciones públicas, de las instituciones del Estado. Me parece que es el eje central del asunto. Si hay una mínima capacidad de ponerse de acuerdo en 4 o 5 aspectos claves en esto, el tema de la corrupción e impunidad, el seguir con lo de la educación, profundizarla, el tema de la salud, que es una cosa desastrosa. O sea, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. O sea, no creo que sean puntos de grandes controversias. Bueno, también se pueden proponer un sistema impositivo menos regresivo, más equitativo. Porque exacto, esas son discusiones que están en el ámbito nacional hace tiempo. Hay que hacer una reforma fiscal para enfrentar las debilidades y el camino de insostenibilidad, ¿o no? Pero la reforma fiscal en este caso, y el punto controversial está aquí, en que tú no vas a convencer a nadie de la legitimidad de una reforma fiscal si el Estado no da muestra. Bueno, pero por eso es que fiscal, no tributaria. O sea, tiene que empezar el Estado por hacer eliminar una serie de gastos superfluos que le dé fuerza moral para pedirle a la población más contribución. Pero tiene que hacerlo. Entonces, ahora, un gobierno nuevo que va a heredar una situación de casi insostenibilidad financiera, está obligado a hacer una reforma fiscal porque si no la bomba le va a explotar en unos años en la mano y le van a decir que fue culpa de él. Tiene que corregir el rumbo. Así es. Ya la deuda externa, según el CRES publicó hace una semana, alcanza el 54% del PIB y pasó de 42 mil millones de dólares. Sí. La deuda en general del Estado. Pero en este caso, ahí también yo pienso que tenemos que tener cierto optimismo porque esa deuda, en ese crecimiento vertiginoso, tiene que ver con un modelo político. Ese modelo político insostenible de descansar la legitimidad en el manejo clientelar. Bueno, pero las relaciones con la gente. El programa entonces tiene que ser de combatir el clientelismo. Ah, no, indudablemente. Si no hay una voluntad clara de reducir esa agresiva relación clientelar del Estado con la gente, no hay posibilidad de trabajar en esa reforma fiscal. Pero al mismo tiempo, Wilfredo, eso no da votos, porque hay mucha gente que van a explotar eso en contra, diciendo que van a eliminar, la tarjeta, y hay 1.200.000 personas con tarjetas. Pero tampoco se trata de eliminar tarjetas. Sí, yo sé que no, pero van a deducir ahí eso. Tendrá que ser inteligente la oposición y plantear un discurso que convenza a la gente de que en un plazo inmediato lo que necesita la gente es empleos dignos
lo que necesita la gente es ingresos adecuados, Sí. no tanto una tarjetica que lo someta a un líder de barrio o a un caudillo político. Entonces, yo creo que la oposición tiene delante una agenda muy difícil. Pero hay un desafío. Pero es un desafío duro, pero no es imposible. Ese desafío es para muchos dirigentes que en tu libro yo registré una consideración de que aquí había sufrido el liderazgo emergente de una vocación, digamos, para la autoinmolación detrás de la presidencia. Y sin pasar, como ha ocurrido en los procesos de nuevos grupos en otros países, por el Congreso, por las alcaldías, es decir, de buscar ascenso y se lanzan de frente a buscar la presidencia para no llegar al 1%. Bueno, es mi crítica fundamental a la izquierda dominicana. A la izquierda. La izquierda critica mucho, pero a la larga, a la hora del none, como se dice, se mueve presidencialistamente. No aspira modestamente a conquistar poderes municipales, poderes congresionales, espacios en la sociedad. E incluso... Entonces se frustra una y otra vez porque lo que busca es la presidencia. En la presidencia, entonces no tiene... Y se queda en el 0.50 o 1.5. Si te mueves a áreas locales donde sea posible conquistar gobiernos municipales y en aquellos que no conquistas tener una presencia fuerte en su sala capitular, si te mueves en el establecer, por ejemplo, lo que se podría decir, proyecto modelo de lo que podría ser su gestión, a partir de lo cual reclamarle a la población una oportunidad mayor. Ese fue el esquema que usó Lula, que usó el PT. El PT se hizo poderoso a través del peso del sindicalismo, sobre todo en el hinterland, sobre Sao Paulo. Se hizo poderoso ahí, fueron ganando espacios municipales, ganaron espacios parlamentarios y finalmente Lula fue presidente. No fue invertido. Ese es un ejemplo interesante de cómo se puede, desde un poder local, avanzar hacia la conquista de las estructuras pero estatales. las encuestas abren un espacio nuevo. Yo sí lo creo. En la política dominicana. A mí me da la impresión, esta encuesta y otras anteriores van marcando que algo está cambiando en la política democrática Bueno, hay dominicana. mucha gente que cree que el único país donde no va a cambiar es aquí, pero en todas partes está cambiando y los partidos tradicionales están desapareciendo en todas partes y surgen nuevas opciones políticas. Y te voy a decir algo. En Costa Rica acaba de ratificarse un partido que no existía hace 20 años. Así es. Y el Partido Liberación Nacional pasó a ser intrascendente, que era el partido histórico de los últimos 60 años en Costa Rica. Ahora, yo sí te voy a decir algo. O 70 años. Algo que nunca nos fijamos mucho. Esta sociedad cambió. Esta sociedad es muy diferente a la que teníamos hace 20 años y es una sociedad extremadamente conectada en el mundo más global. La élite política no ha cambiado, no se ha renovado en relación a esa sociedad nueva. Y el propio Estado, independientemente de la resistencia de la élite política, se ha visto obligado a cambios. Entonces, yo sí creo que esta sociedad no es que va a cambiar, esta sociedad cambió. Y más temprano que tarde, yo creo que la clase política va a verse obligada al cambio. Es más, la división misma del PLD expresa esa voluntad de cambio. El hecho de que surgiera del PRD, que era el principal partido de masas, un partido que nadie concebía que era posible. Ahí está, se llevó la masa principal del PRD, fundó un partido nuevo y hoy es el partido más significativo desde el punto de vista del voto en la oposición. Entonces yo sí creo que esos son cambios y están expresando que la sociedad dominicana se está moviendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Wilfredo Lozano, sociólogo, por habernos acompañado en esta mañana, y personalmente quiero recomendar la lectura de tu libro, La política del poder o crisis de la democracia dominicana en el siglo XXI, porque me tocó leerlo íntegro para hacer la presentación del mismo y doy testimonio de que es un gran aporte intelectual al conocimiento y a la interpretación del devenir político social dominicano. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias a ti, Juan.
En las elecciones de marzo pasado, Vladimir Putin obtuvo el 76% del voto en Rusia con un discurso nacionalista que auspicia la recreación de la gran madre Rusia de tiempos mejores. Sin embargo, el panorama internacional no pinta que sea posible. Con este trabajo de Carlos Francisco Elías despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. En 1991, la vieja Unión Soviética, aquel sueño de Lenin y Joseph Stalin, construido según la revolución de los soviets, había muerto. Se debe recordar que existió un pacto firmado en 1955, conocido como el Pacto de Varsovia, que agrupaba al llamado bloque de los países del este, dícese Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, entre otros países. Esta fue la respuesta rusa a los ganadores occidentales de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a Estados Unidos y sus aliados, Inglaterra de modo particular. La Unión Soviética había nacido de una revolución, aquella de 1917, y ello había creado un modelo autoritario en nombre de conquistas sociales que no fueron tan profundas, convertida luego en autocracia militarista, cuya excepción era la competencia nuclear con los Estados Unidos, entre otras apuestas. Los soviéticos habían logrado un avance científico particular en el tema espacial, enviando, por ejemplo, a Yuri Gagarin al espacio, pero por otro lado, suprimían libertades a intelectuales o científicos, como fue el caso de Andrei Sájarov. El régimen de partido, comité político incluido, control y centro de un autoritarismo internacionalista que en África intentó expandirse desconociendo la idiosincrasia de otros pueblos y procurando lecturas de gobernabilidad totalmente mecanicistas. La realidad anterior hizo estallar en pedazos aquel proyecto cuyo valor histórico nadie puede negar. Fue la utopía de 2 generaciones mundiales. Vladimir Putin, un exoficial de la antigua KGB, Servicio de Inteligencia entonces, hoy bajo el nombre de Servicio Federal de Seguridad, había sido en 1998 director de una nueva agencia de seguridad. Estudió Derecho en la antigua Universidad de Leningrado, ciudad que hoy se llama San Petersburgo, donde había nacido en 1952. Cuando el atípico político Boris Yeltsin, en 1999, anunciaba su dimisión, la figura de Putin emergió con fuerza como presidente interino. Ahí comenzó su fulgurante carrera política, lo que a lo largo de más de una década no ha estado alejada del escándalo de torturas y persecución, cuando no la muerte, a sus opositores. Hasta el momento ha estado en el poder más de 16 años. Es uno de los gobernantes que más ha durado luego de la caída de la Unión Soviética. Se supone que al ganar ahora estará en el poder hasta el año 1924. Vladimir Putin, como buen conocedor de la historia de su país, sabe que hay un largo espacio emocional en Rusia para apelar a los viejos sentimientos de gloria y grandeza de la vieja Rusia imperial. Y ha logrado encarnar de modo curioso en una sola figura un extraño cóctel para la nostalgia del poder en la Rusia de hoy. Él es al mismo tiempo el pasado de los zares y sus ornamentos, su protocolo, la fuerza de la Iglesia Ortodoxa, religión del Estado de los zares, y el pasado de la vieja Unión Soviética. Es una mezcla simbólica y le ayuda a vender una imagen de poder fuerte y estable. Dicho lo cual, la nueva Federación Rusa nunca hizo transición hacia la democracia como se suele conocer en Occidente. En consecuencia, el proyecto de Putin ha sido el modelo definitivo para el desarrollo de la actual Federación Rusa, cuyos métodos policiales en el manejo de la cosa política le anclan un poco en el pasado, incluyendo la represión del movimiento gay en la Federación Rusa. El panorama internacional encuentra a un Putin elegido con formas que nada tienen que ver con la democracia real.
ha construido un poder desde el poder, logrando dominar todo, dinero, alianzas turbias petroleras, y al mismo tiempo ha tenido él mismo los privilegios como gobernante de un gran magnate. Es de conocimiento internacional de que en su proyecto político se le acusa de intervenir en las elecciones extranjeras para aupar populismo como el de Donald Trump o el de Marine Le Pen en Francia, recibiendo en el caso de Estados Unidos ataques viscerales de gente de la línea dura republicana, tales como los senadores Lindsey Graham o John McCain. No hay que olvidar que en este momento existe un fiscal llamado Robert Mueller que investiga el tema del caso Rusia en las elecciones norteamericanas del año 2016. Habría que agregar a ello el contencioso diplomático con Inglaterra, que en materia de inteligencia y seguridad mantiene a estos dos países desde siempre en una gran crisis de espías y diplomacia. El fondo es de crimen y atentado extranjero en suelo nacional inglés. Para Putin, el rol internacional de Rusia es neutralizar a la Unión Europea y los Estados Unidos. La Federación Rusa, bajo su nuevo mandato de 6 años y con reelección continua, aspira a un gran espacio de influencia anexionista que le permita a Rusia ser un referente nuevo de la política geoestratégica, más allá de su región, como si recordara sus viejos años de gloria y dominio.